Dios por medio de un milagro vuelve a dejar claro que Él y su corazón siempre es intervenir para mejorar la historia de la humanidad. Así que elige un matrimonio sin hijos, un matrimonio estéril. Y Dios levanta en Sansón un nuevo mover. Y es maravilloso estudiar a Sansón desde esa perspectiva. A Sansón, el hombre, como una respuesta a un clamor. Mira cómo Dios no envió fuego del cielo. Mira cómo Dios no envió un terremoto que sacudiera y cayeran los filisteos. Dios levanta un hombre. Di conmigo, Dios me puede levantar a mí. Yo quiero alentarte porque quizás tú ya eres una respuesta de Dios y no te has dado cuenta, no lo estás dimensionando. ¿Sabes? Tú tienes el potencial de transformar toda una idea de Dios en un gran mover, en un gran impacto, en un mover de fe. Pero necesitas levantarte y creerlo. Pero no solamente representa Sansón eso, que es donde decía mi abuela una frase, no sé si esté bien decir frases en Facebook, pero pues yo lo hago en mi iglesia y, perdón pastor, me siento en casa. Espero no haya oídos sensibles a los dichos populares, pero mi abuela decía, ahí es donde la puerca torció el rabo. Ahí es donde la puerca torció el rabo, porque Sansón, escucha, teniendo el potencial de ser el movimiento y la respuesta directa de Dios para una generación. Sansón no solamente representa eso, sino la historia de Sansón está también para enseñarnos que Sansón era impresionantemente vulnerable. Sansón representa no solamente a un hombre como respuesta de Dios, a un hombre con potencial, sino también a lo que sucede con una persona como respuesta y como potencial, pero que es más fuerte en sus debilidades que en sus fortalezas. Y así se llama este mensaje hoy día, que cuando lo débil es más fuerte. Porque tú y yo a veces nos jactamos de nuestras fortalezas y nos gusta hablar de lo que sí sabemos hacer y nos gusta hablar de lo que sí hacemos bien, pero hoy quiero retarte a que te des cuenta que lo potencial no está en que tengas claro lo que Dios quiere para ti, sujeto a que tu debilidad es potencial. Alguien diga conmigo, ouch. Porque Sansón no solamente representa a un hombre con potencial, sino también con debilidades fuertísimas. Fue un hombre increíblemente fuerte. Era la fama de Sansón, ¿cierto? Era lo que Cantinflas me enseñó. Un hombre que aventaba con sus manos muros y derribaba cosas y abría quijadas de leones y se veía invencible. Pero la Biblia no resalta eso más que lo derribó. Sansón fue un hombre increíblemente fuerte, pero con una destructiva habilidad militar. El problema no es potencial débil. Puedes decir eso conmigo. El problema no es el potencial, el problema es la voluntad. Yo puedo tener planes extraordinarios de Dios revelados en mi vida. Puedo haber recibido una palabra de esas proféticas que muchos recibimos, de que vamos a ser padres de muchos y que le vamos a predicar a centenares, pero ese no es realmente el problema. No es que Dios nos falle en lo que nos ha dicho. El problema siempre es una voluntad débil, una voluntad que elige una y otra vez lo que no debemos de elegir, lo que nos está, lo que nos derriba, que no nos deja avanzar una y otra vez, y siempre seguimos diciendo, pero Dios dijo, esta palabra va a ser, y nunca sucede, porque el problema no es el potencial. El problema es que no quieres vivir tu potencial. El problema es que tienes prioridades como para elegir primero un montón de otras cosas que lo que van haciendo es gastar tu tiempo. Y siempre somos postergando y postergando. No responde. No postergó venir a salvar en el momento justo. En otras palabras, para que nos vayamos sintiendo más relajados, Sansón era como nosotros, con fortalezas, con propósito, con
con el corazón revelado de Dios al elegirnos, sacarnos de una muerte, convertirnos y decirnos: hey, en Cristo tú eres más, tú tienes más cosas que hacer. Pero a la hora de la hora, Sansón tuvo que tomar decisiones, ir buscando hacer sus fortalezas o seguir. Sansón tenía como yo, pero constantemente se derribaba de elegir y de vivir. Ahora, porque la historia de Sansón es trágica. ¿Y qué es Sansón? Porque es en su final. No tengo tiempo de hablarte más. Quiero aprovechar el momento para darte unas cuantas lecciones sobre el final de la historia de Sansón, que son donde quizás tú y yo podamos sentirnos, dijera yo, identificados. Porque Sansón, escucha esto, se va a oír bien fuerte. ¿Estás listo para una de esas zarandeadas que Dios hace? ¿Estás listo para eso? ¿En serio? ¿Sí? ¿Me van a amar después de esto? Pues vale, porque si no, duro todavía. Pues. Sansón nació para ser una respuesta de Dios y terminó siendo un payaso. Como muchos de nosotros. Teniendo el privilegio de representar a Dios en nuestras vidas, terminamos dando vergüenza con nuestra manera de vivir. He explicado sobre este pasaje a hombres en congresos, en eventos, siempre les digo lo siguiente: este mensaje se llama ¿somos hombres o payasos? ¿Qué eres? Ahora déjame te pongo el contexto para que no te sientas así, uy, este pastor. No, mira. Ya te dije todo lo que Sansón fue planeado para hacer y ve cómo termina. Jueces capítulo 16, verso 25, el final de la historia, trágica historia. Dice: cuando ya estaban muy alegres, gritaron: saquen a Sansón, que nos... Híjola. Escucha, un hombre que unos días antes era el temor de todos. Si conoces la historia sabrás que Sansón, por sus debilidades fuertes, una mujer es la que es usada para encontrar con controlándolos a ellos, aquel que para los filisteos el terror los seduce. Y conoces la historia, no me voy a detener en eso, sino simplemente para exaltar cómo las debilidades terminan por arruinar un potencial. Pero ahora ve dónde está siendo payaso de los enemigos. Estaban celebrando que habían logrado el enemigo, el pueblo enemigo de Dios, había logrado detener el mover y algo glorioso lo estaba haciendo. Así que sacaron a Sansón de la... Él les sirvió de diversión, el potencial, la respuesta, el mover de Dios, terminando siendo payaso, algo risible. Yo quisiera que alguien se siente incómodo con esa posición, pero es la posición en que a veces la iglesia se mueve, ¿no? Que en lugar de ser la inspiración, que el profeta, me reír, porque no hay personas que se levanten a dejar la religiosidad, a dejar lo superficial, a dejar la espuma para convertirse en un mensaje real para la gente. Vuelva a decir conmigo: ándele, ¿para qué vino? Ahí está derrotado, humillado al máximo, siendo ya un momento. En ese contexto surge para mí otra pregunta apropiada para nosotros. Me gusta preguntarme, cuando yo estudio, cuando yo me pregunto, y luego me sirve para confrontar a la audiencia con una pregunta ahí: ¿qué haces? Lo arruinaste. Yo he estado ahí. Y muchos de ustedes han estado ahí, sabiendo que Dios tiene un mejor plan y nuestras debilidades nos tienen en un peor lugar. ¿Alguien está conmigo? Yo he estado ahí. Saber que Dios tiene planes potencialísimos para
ministerio y mis debilidades, ponerme de nuevo en una posición totalmente lejana, apagada a lo que Dios planeó para mí. Alguien aquí se siente así. Y eso es lo que Dios, la razón, Pastor Eric, por la que Dios hoy día me dijo, este es el mensaje que quiero. Porque muchos de nosotros ya entendemos que Dios quiere, pero seguimos bajo la condenación de lo que hizo mal. Y por eso muchos de nosotros no podemos volver a decirle a Dios, Señor, sí creo. ¿Sabes por qué? Porque estamos más de nuestras debilidades que de la fortaleza que hay, no Dios, sino en un pacto que Dios quiere hacer con nosotros. Porque siempre el que nos levanta no es nuestra propia capacidad, es la gracia de Dios para gente que decide decirle a la fe, sí, lo que voy a vivir, a pesar de que sé que soy fallón, a pesar de que sé que soy vulnerable, a pesar de que sé lo que soy. Pero muchos nos quedamos ahí, siendo un payaso, siendo la diversión del enemigo, cuando teníamos un plan de Dios más glorioso como destino. ¿Estás conmigo todavía? ¿Todavía? La pregunta, y donde quiero pasar los próximos minutos, es respondiéndote, ¿qué se hace cuando te das cuenta que lo arruinaste todo? Que desperdiciaste todo lo que Dios te ha dado, ya lo desperdiciaste. Y muchos hemos estado ahí, creyendo que nuestra vida está en ruinas a causa de nuestro pecado, ¿cierto? Creyendo que lo que hicimos está fatal. Jamás, muchos de nosotros dejamos que la diga, jamás te voy a poder volver a usar, me fallaste. Y a veces escuchamos, parece que escuchamos a Dios decirnos una y otra vez, qué chafa eres. Hoy necesito que recuerdes que esa voz jamás es del Señor. Jamás es del Señor. Pero a veces la escuchamos con tanta fuerza que terminamos por olvidar cómo suena la voz de la gracia de Dios. Y terminamos creyendo más esa voz que te señala, esa voz. Y sabes, este es el tiempo de que si tú quieres salir del anonimato, no importa si ya la regaste, pues. Hoy vengo a decirte en el nombre del Señor que no importa ni siquiera cómo te sientes en este momento, si has estado fallando. Lo que sí necesitas hacer es encontrar qué tengo entonces que hacer, qué hizo Sansón para terminar con esta historia, porque Sansón y la historia de Sansón no termina siendo diversión. Así que me enfoco solamente al final. ¿Qué haces cuando estás realmente avergonzado por tus acciones? ¿Llorar? ¿Tirarte al piso? ¿Renunciar a soltar el arado? ¿Conformarte solamente con aprender Biblia pero no vivirla? ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando te das cuenta que lo arruinaste todo? Así que te doy rápido 5 lecciones finales de Sansón. Ve conmigo a Jueces, capítulo 16 del nuevo, verso 26. Dice, Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano, ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo para que me pueda apoyar en ellos. Sansón le habían sacado los ojos, Sansón estaba pelón. Digan conmigo, pelón. Es importante, no es algo más, porque ahí era donde radicaba la señal del pacto. ¿Se acuerdan? En su cabellera, en su cabello. Así que ahora estaba sin la señal del pacto sobre su vida, porque había violado eso, había perdido eso, había intercambiado eso, y le habían sacado los ojos bien en cadenas. Y cuando va a hacerla de payaso para los enemigos que se divertían ebrios, Sansón decide pedirle algo a este muchacho y le dice, déjame tocar las columnas que sostienen el templo para que me pueda apoyar. Verso 28 dice, entonces Sansón oró al Señor. Oh soberano Señor, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Primera lección que quiero darte sobre qué tienes que hacer una vez que la regaste es esto. Número 1, pasa del lamento al arrepentimiento. Diga una vez eso conmigo, pasa del lamento al arrepentimiento. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque muchos nos quedamos en el lamento, muchos solamente sabemos decir, perdóname Señora.
Y escuchamos una palabra que viene con el espíritu correcto, el espíritu de levantarte, y vienes al altar, pero no vienes al altar a decir yo salgo, no, vienes de nuevo a lamentarte delante de Dios por ser tan fallón. Sansón no quiso quedarse siendo un fracaso. Pero hay que transicionar de lamentarnos, que es válido, necesitamos vivir eso, necesitamos llorar, necesitamos que nos duela nuestro pecado, necesitamos que nos duela haber fallado a lo que Dios nos confió, necesitamos hacerlo. Pero el arrepentimiento no es quejarnos ni llorar, el arrepentimiento es cuando tomas la decisión de no seguir en ese camino y regresarte a donde Dios quería que estuvieras. Así que no puedes vivir la vida llorando por tu pecado. Es necesario arrepentirte, darle la espalda a aquel rumbo que no te lleva a ningún lado y regresar a donde Dios te quería. El arrepentimiento es regresar a la dirección correcta. ¿Alguien está conmigo ahora? El lamento, dice el diccionario, que es quejarnos con tristeza, es mostrar nuestra aflicción. ¿Y cómo hay cristianos que viven ahí el resto de su fe? Pero hay que pasar del lamento al arrepentimiento. Eso es arrepentirnos, volver de donde nos dimos cuenta que terminamos mal y regresar nosotros creyendo que podemos retomar el camino que Dios está ahí. Y sabes, Dios quiere eso. Dios quiere que tú regreses a donde tenías que estar. Así que no solamente nos sentimos mal por lo ocurrido, sino que regresamos al camino correcto, regresamos a Dios y sus planes, regresamos a una posición humilde donde le decimos a Dios, sí Señor, perdóname, pero dame la oportunidad de retomar esto. Eso es el Evangelio. El Evangelio no está diseñado para gente perfecta. El Evangelio está diseñado para gente como tú y como yo, gente que sabemos lo que es fallar, pero escucha, pero encontramos la capacidad en la fe de retomar lo que el diablo quiso quitarnos, lo que el enemigo quiso convencernos que ya no era para nosotros. Digan otra vez conmigo, pasar del lamento al arrepentimiento. Lo segundo que quiero mostrarte es que mientras vivas, tú puedes regresar a tu llamado. Hey, esta historia no se acaba hasta que se acaba. En el béisbol eso se dice, hey, hasta que no cae el último out, se puede seguir ganando. ¿Estás conmigo aquí? Y eso lo aprendo de la vida de Sansón. Sansón tuvo el valor de reconocer que no había nacido para ser un payaso. ¿Te has preguntado tú si realmente estás viviendo lo que naciste, lo que fuiste diseñado para vivir? ¿O ya te conformaste en tu identidad a ser solamente un espectador de otros que tienen más fe? Esta generación es tan peligrosa, hermano. Estamos viviendo una generación de iglesia tan peligrosa porque nos encantan las plataformas. Nos sentimos súper mega archirrequete contra espirituales porque vamos a una iglesia donde uno o dos traen todo el power para la generación. Y todo el resto de los cristianos sentados solamente viendo como dos o tres le pegan duro. Y sentimos que somos mega churches. En español. Mega iglesias, porque vamos en una muchedumbre enorme que es súper cool, es súper fashion, es súper buena onda, pero todos los demás son espectadores. ¿Creen ustedes que es el plan de Jesús? O sea, ¿ustedes creen que el plan de Jesús es llenar el mundo de mega iglesias? Qué duro, ¿no? Y los cobijamos en la muchedumbre de la gente, porque ahí podemos ocultar incluso nuestro pecado mejor. ¿No? Sansón tuvo el valor de reconocer que él no nació para ser un payaso. Yo pasé ese procesito. Isaí pasó ese procesito.
de probar el polvo del piso y decir, ¿sabes una cosa, Señor? Yo no nací para esto. Yo no nací para dejar tu nombre en el piso. Yo no nací para dejar tus sueños, tu plan en mi vida, el trabajo que tú hiciste antes de la fundación del mismo sobre mí, para dejarlo en ese lugar. Yo no voy a vivir una vida que le dé risa a la gente. Voy a vivir una vida que inspire a otros, a que ellos se levanten también y crean que tú puedes hacer cosas más extraordinarias. Levantó esa mano y escuchaba la algarabía y las risas y todo el mundo, y cuando fueron por él, se volteó a mirar en sus harapos, en su condición, y fue capaz de decir, yo no quiero terminar así. Pregunta, ¿tú quieres terminar ahí? ¿Estás conforme con la vida que tienes? ¿Estás conforme con lo que estás haciendo hasta ahorita? ¿O tu respuesta a Dios? Sansón se veía en harapos, se veía, es más, no se veía, perdóname, no tenía ojos. Porque el enemigo le había robado hasta la visión. Pero sí se sentía, le dolía respirar de tantos golpes y de tanta humillación. Pero fue capaz de algo que hoy quisiera que algunos de nosotros volviéramos a retomar capacidad y decir, Señor, me duele el cuerpo, pero todavía hay aire en mis pulmones y no quiero terminar así. Di conmigo, mientras yo viva, puedo regresar a mi llamado. Sansón fue capaz de decir, me levanto de donde me caí y me regreso a donde Dios me quiere. Me levanto de donde me caí y me regreso a donde Dios me quiere. Eso es entender que para eso Dios sigue dándonos aliento. Que la vida no viene en una envoltura con moño y regalo, sigue siendo un regalo de Dios y sigue siendo una oportunidad para nosotros de regresar a nuestro llamado. Familia, no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos rediseñar el futuro. Ese es mi lema ministerial. Yo soy un cambiador de historias y un creador de futuros. Porque en el momento que logramos entender eso, podemos darle un giro absoluto a nuestra vida. ¿Estás conmigo? Y el que estés derribado ahorita no significa que estás eliminado. Yo me hubiera emocionado con eso. Miren, se me puso la piel chinita. El que esté derribado no significa que estoy eliminado. No estoy eliminado. Número 3. Aprendo de Sansón que la capacidad de retomar nuestro llamado radica también en que no porque fallé soy un fracaso. Di eso conmigo, no porque fallaste eres un fracasado. La falla, el error, el pecado incluso que hemos cometido, esa mala decisión, eso que nos mantuvo otra vez en el piso, es un evento. Es un evento. Y yo creo que todo el evangelio nos ayuda a entender que precisamente el Señor no le sorprende nuestro fracaso, nuestro pecado. Él sabe exactamente todo lo que nosotros íbamos a lidiar. De hecho, sabe lo que íbamos a hacer, lo que íbamos a decidir. Estás conmigo aquí, pero Él sigue dándonos un mensaje de esperanza. De que no porque fallaste eres un fracasado. ¿Sabes cuándo eres un fracasado? Cuando decides que tu fallo sea tu identidad. Ahí te conviertes en un fracaso. Te conviertes en un fracaso cuando tú decides detener tu vida ahí. Cuando tú decides voluntariamente convertirte en un esclavo de eso que pasó. Y renuncias al evangelio. El evangelio que te dice, hey, solamente en Jesús hay salvación. La falla, por más grave que haya sido, es un evento. Y la historia de Sansón nos enseña que no falló una sola vez, falló y falló y falló. Pero es maravilloso ver cómo termina su vida siendo usado por Dios a pesar de todo. Porque nuestro problema nunca es
nuestro potencial, nuestro problema siempre son nuestras debilidades. Y me encanta, dice el verso 28, entonces Sansón oró al Señor: oh soberano Señor, acuérdate de mí, oh Dios, te ruego que me fortalezcas. Y me encanta como dice, solo una vez más. Díganle conmigo, solo una vez más. En otras palabras, Sansón dijo: Señor, he cometido cientos de errores, pero no necesito cientos de oportunidades. Todo lo que te pido es una. Quiero que pongas atención y mírame un momento. No importa cuántos pasos has dado para apartarte de tu llamado y tu propósito. No importa. No importa qué tan lejos te sientas. Un solo paso en la dirección a regresar es suficiente para Dios. Un solo paso. Hayas dado cientos de pasos. Hayas llegado desde las playas de Valle de Chalco hasta la colonia moderna, a pata, a patín, a payé. Es que los norteños somos bien a pata, a patín. No metro, no micro, a pata. Y te sientas así, lejísimos de donde deberías de estar. Un solo paso es lo que quiere Dios de ti. No, nadie me está creyendo. Se me hace que a lo mejor alguien en Facebook sí necesita entender esto. Sansón clamó a la misericordia pelón, sin ojos, en cadenas, y Dios lo usó. No necesitó recuperar sus ojos, no necesitó recuperar la greña, no necesitó que se rompieran sus cadenas, solamente se decidió a pedir una oportunidad. Qué maravilloso, ¿no? Pero me encanta porque su oración también refleja cosas que a mí me retan profundamente, porque Sansón dijo: Señor, orar, esto significa orar en este contexto, no es la parte religiosa o de costumbre que hacemos, sino Sansón hace una declaración maravillosa y le dice: Señor, perdóname. Cuando él ora al Señor en ese contexto, le dice: Señor, perdóname porque no era yo el protagonista de esta historia, eres tú. Y no se trataba de mí, perdóname, no se trataba de sentirme que era súper mega fuerte, archi requete contra victorioso. Toda la historia tenía que ver contigo. Perdóname porque lo que nublé fue tu gloria en mi vida. Así que cuando ora, le dice, transiciona eso y le dice: Señor, yo no quiero que tiene que esté así, pero lo que sí quiero pedirte es, déjame regresar el propósito, aunque yo no tenga lo que tenía. ¿Estás conmigo ahí? Sansón eligió morir siendo útil para Dios que vivir siendo un payaso del pueblo. Lo voy a decir otra vez porque eso está muy cañón. Sansón eligió morir siendo útil para Dios que vivir siendo un patiño, siendo un payaso, siendo un entretenimiento para alguien más. Verso número 4, ya para terminar. Aún en nuestras fallas, aprendo que aún en nuestras fallas Dios puede terminar nuestro propósito. Di eso conmigo: aún en mis fallas Dios puede terminar mi propósito. ¿Cuál es el propósito para la vida de Sansón? De acuerdo al pasaje, de acuerdo a la historia, y solamente para ponerlo en el contexto, era derrotar filisteos. Era traer victoria, ¿cierto?, al pueblo de Israel. Ve lo que dice en Jueces 16, verso 29, dice: luego Sansón palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas. Verso 30 dice: y gritó: muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo. Pero escucha el final del versículo, dice: fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Dios continuó usándolo para alcanzar sus planes aún y cuando él fue una persona que nunca valoró eso. Le dio fruto.
le dio resultados a pesar de él. Tremendo, ¿no? Sansón mató al morir más. En toda su vida no pudo ser tan efectivo. En toda su vida no pudo ser tan calificado a causa de vivir una vida de distracciones. Pero en un instante, Dios le trajo el fruto, porque Dios tenía un plan. Aún en nuestras fallas, Dios puede usarnos. Hoy tienes que entender, familia, que Dios no ha terminado contigo, Dios no ha terminado con nosotros. Y vuelvo a esto porque lo siento en mi espíritu, lo siento en mi corazón. Quizás ahorita te sientes tan descalificado. Quizás ahorita te sientes realmente tan lejos por las decisiones, por el rumbo que le has dado a tu vida. Escucha bien estos puntos. El juego no ha terminado. Si hay aire en tus pulmones, es que el Señor todavía no concluye su historia. Tú puedes reescribirla, tú puedes hacerla. Pero voy a llegar al final, porque creo que es donde está la clave que hoy, particularmente hoy, muchos de nosotros necesitamos hacer. Y es número 5, tienes que identificar los muros que deben derribar. Mira, déjame te explico esto. Dice el Jueces 16, verso 29 y 30, lo leemos de nuevo. Dice, luego Sansón palpó, tocó, se posicionó en las 2 columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas. Y verso 30 dice, y gritó, muera yo junto con los filisteos. Dice, luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo. ¿Qué es lo que tú necesitas derribar? Que está deteniendo, que hay un techo entre el fruto y el propósito de Dios en tu vida y tus resultados para la gloria de Dios. Yo no sé, yo no te puedo mencionar los que tú necesitas, pero sí es importante que identifiques dónde necesitas posicionarte y derribar para que la gloria de Dios caiga sobre tu vida. ¿Qué hay? ¿Qué hay que hace que la gloria, que los cielos estén cerrados para ti en fruto? ¿Qué hay? Tú eres el único que puedes buscar, tú eres lo único, tú necesitas pedirle a Dios, Señor, déjame derribar esto ya en mi vida, pero tú necesitas pararte firmemente sabiendo que eso es lo que te está separando del propósito de Dios para tu vida. Y necesitan caer, necesitas derribarlos, necesitas apoyarte fuerte. Alguien necesita ahora decirle al Señor, Señor, esta es mi última oportunidad, quizás déjame derribar esto que aparta mi propósito de ti. Y túmbalos. Tienes que tener claro que no podrás terminar tu propósito si sigues pasando tu vida así. Y te lo digo con todo el amor que soy capaz de tener. Pero tú no puedes alcanzar jamás tu propósito pensando, postergando, tomando decisiones donde Dios no es primero. No puedes alcanzar tu propósito solamente pensando que Dios va a hacer algo contigo si tú no estás dispuesto a levantarte, aún pelón, aún sin ojos, aún en harapos, a decirle al Señor, Señor, esto se va a ir, esto se va a caer. Porque yo entiendo, Señor, que esto es lo que me ha separado a mí de ti. Mis muros. ¿Estás conmigo aquí? Es tiempo de derribar esos muros, familia. Si puedes subir, mi hermano, del piano, porfa. Lo que hizo Sansón, familia, es fácil, ¿eh? Y déjame te explico a qué me refiero. Es fácil querer terminar nuestra vida como lo hizo Sansón. O sea, es fácil quizás pararnos a decir, Señor, mátame, pero déjame ser fructífero. Es fácil morir como un héroe, pues. Es fácil llegar al último aliento en nuestra vida y decir, perdóname. Y es el cuestionamiento que tengo a muchos cristianos que siempre están diciendo, pero el Señor me va a dar la oportunidad después, y cuando sea viejito, y a lo mejor en mi último lecho de muerte me voy a arrepentir y voy a estar con el Señor. Escúchame, por favor. Es que el plan de Dios no es llevarte al cielo.
El plan de Dios es que tú seas como Él aquí. Basta de entender que la recompensa del cristiano está allá. ¿Por qué no podemos seguir creyendo que podemos vivir una vida infernal aquí? Y luego llegar gozosos a decir, y yo me voy con Él, y yo me voy con Él, y yo me voy, y gozarnos porque estamos en el libro de la vida. No me malentiendas, todo eso es maravilloso, pero ¿por qué nunca logramos entender que nuestros mejores años podemos vivirlos de una manera tan extraordinaria, siendo como Jesús en la tierra, siendo bendición para alguien, siendo un mensaje coherente y no un mensaje apelable o visible? ¿Estás conmigo aquí? ¿Por qué elegir vivir una vida de protagonismo que nos hace fallar y fracasar una y otra vez, a elegir vivir una vida de propósito, de obediencia y de plenitud? Lo que hizo Sansón es fácil, morir como héroe es fácil. ¿Sabes qué es lo difícil, familia? Lo difícil es morirte todos los días, es levantarte todos los días a decir y recordarte de quién eres y para quién vives. Y aún y cuando tienes ganas de otras cosas, volver a tomar la decisión de recordarte de quién eres y para quién vives. Eso es lo difícil. Lo difícil es todos los días levantarte a decir, Señor, no se trata de mí, se trata de ti. Yo no vivo para mí, vivo para ti. Y gracias por bendecir mi vida con riquezas. Gracias por bendecir mi vida con fruto, con bendición, con cosas que tú nos das. ¿Sabes por qué vienen? Porque tú decides morir para ti. Que tu clamor sea para morir diario y no para morir aquel día. Señor, yo quiero terminar mi vida. No, ¿sabes por qué yo vivir todos los días la palabra del Señor? Mira, preocupado, cansado, cargado por servir a Dios, que llegar a un trabajo, cambiar de salud todo el tiempo, llegar de rodillas, clamor sea darle los días que te quedan para que tu vida sea a otro nivel, familia. Si tan solo este jueves y este domingo yo pude venir aquí a ayudarte a ensanchar tu territorio y tu visión, yo estoy completamente seguro que Dios está por sacarnos de la vida. Pastor Eric, pastora, crean más, vean más lejos. Esto va a ensancharse, esto tiene que moverse. Pero yo quiero decirte a ti que eres parte de esta congregación, no son ellos los únicos que tienen que cargar esta visión. Dios los trajo a ustedes aquí para servir una visión que es más grande que nosotros solos. Créanlo, tú eres un instrumento de Dios. Tú eres la respuesta que alguien ha estado orando. Tú eres el mensaje que alguien necesita escuchar. Y me voy a ir más gacho, más profundo, más fuerte. Hay gente que jamás va a conocer a Jesús si tú no le hablas. Hay gente que no va a tener la oportunidad de una vida totalmente distinta si tú sigues viviendo en silencio, escondido, en el anonimato. Y yo sé que podemos tener un conflicto teológico aquí y empezar a decir, no, pero la salvación es para sí, la salvación es para todo, pero alguien necesita ir a ellos. Y es muy probable que haya una asignación de personas que no van a conocer a Jesús si no es por ti. Si tú no oras por ellos, si tú no vas y los abrazas, si tú no vas y les dices, sabes, Jesús te ama a ti y yo vengo a ti a decirte que Jesús cambió mi vida. Hermano, no necesitas ser una apologeta, no necesitas ser un máster en divinidades, no necesitas ser un predicador de púlpito, necesitas ser simplemente alguien que le diga a Jesús, sí, Señor, yo voy a vivir para ti. ¿Por qué no te pones de pie? Y hoy no me quiero ir sin que tengamos la oportunidad de orar fuerte. Que hagamos una oración peligrosa.
¿Alguien está listo para hacer una oración peligrosa? Déjame te explico lo que yo entiendo como una oración peligrosa. No vamos a orar como siempre oramos. Vamos a meternos en un terreno de alta tensión, de alto voltaje. Vamos a meternos a un terreno donde lo que tú necesitas tener claro es que lo que